Página 31. Siervos liberados, por Rodney Gilton, 1973. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 1381. Primera parte. Problemas generales de las sociedades campesinas medievales. 1.1. La naturaleza de la economía campesina medieval. Parte 1. Hemos reiterado en la introducción que los campesinos fueron los productores primarios en las civilizaciones antigua, medieval y moderna, y que cumplen todavía este papel en muchas sociedades contemporáneas aún no industrializadas. De ahí el lector podría suponer que cualquier definición que intentemos dar de la clase campesina sea tan amplia que apenas pueda utilizarse como instrumento de análisis histórico o social. Además, podría suponer que los tipos de producción agrícola, aún en Europa, son tan diversos que difícilmente podrían ser llevados a cabo por gentes con suficientes características comunes para ser identificadas como miembros de una misma clase. Con todo, pueden verse características propias de dicha clase que la distinguen, por un lado, de los recolectores tribales y de los pastores nómadas, y, por otro, de los agricultores capitalistas o colectivistas y de los trabajadores agrícolas asalariados, durante un periodo de tiempo muy largo, en muy diferentes países y en estados con sistemas políticos muy diversos. Una economía campesina es aquella en la que una gran mayoría de la población se compone de familias que cultivan la tierra y crían animales en sus explotaciones individuales. La función principal de la producción en la explotación familiar es satisfacer las necesidades de subsistencia de la familia. Pero, sin ser algo inconcebible, no se registra en toda la historia una sociedad compuesta solo de campesinos. Las sociedades campesinas no son las más primitivas, sino el producto de sociedades más antiguas, organizadas tribalmente, que ya en los últimos tiempos de la prehistoria habían dado lugar a clanes dirigentes, poseído esclavos y conocido desde hacía tiempo especialistas en actividades industriales, tales como trabajadores del metal y alfareros, por no hablar de especialistas intermediarios con el mundo invisible de los dioses, esto es, sacerdotes. Los campesinos tenían que proveer al sustento de la aristocracia, sacerdotes, artesanos, mercaderes y todos aquellos que no trabajaban directamente la tierra. Consecuentemente, las explotaciones campesinas tenían que producir un volumen superior al requerido para subvenir a las necesidades de la familia campesina, pasando el excedente, directamente o a través del mercado, a estos otros grupos sociales. Los campesinos de la Europa medieval surgieron de orígenes históricos y geográficos muy diversos. A primera vista podría creerse que la línea divisoria principal sería la existente entre quienes vivían en los territorios del antiguo Imperio Romano y quienes vivían más allá de los confines imperiales. Pero ya en el siglo V la estructura social de los llamados bárbaros se estaba volviendo muy similar a la del moribundo imperio, y los rasgos que distinguían a la sociedad bajo romana de la bárbara se daban más en las clases media y alta que entre los campesinos. Más importante era la distinción existente entre comunidades campesinas que vivían bajo condiciones naturales diferentes. La producción agrícola de la cuenca del Mediterráneo era diferente de la del norte de Francia o Inglaterra, la de las regiones montañosas presentaba un marcado contraste con la de las llanuras, y otro tanto puede decirse de la del litoral atlántico con respecto a la de la Europa oriental de origen eslavo. En las regiones mediterráneas, en zonas del sudoeste de Francia y en Renania, las primitivas sociedades medievales heredaron y extendieron los viñedos del mundo romano. En los Alpes, los Apeninos, los Pirineos y la cordillera Apenina se concedía lógicamente una mayor importancia a los pastos que a las tierras de labranza. En los extremos climas continentales del este de Alemania, Polonia y Rusia el centeno era el cereal que más se cultivaba, en tanto que en Inglaterra la producción de cereales podía diversificarse con cultivos de primavera, como la cebada, la avena y las legumbres. A pesar de la existencia de medios físicos tan diferentes, las comunidades rurales de la Europa medieval tuvieron una estructura social muy similar.
Ello se debía al hecho de que en una economía de subsistencia, y en las condiciones climatológicas bajo las que se encontraba una gran parte de Europa, los alimentos más sencillos de producir y a un precio más económico procedían de los cereales. Aunque algunos campesinos seguían utilizando la azada para arar el suelo, se adoptó en gran medida el arado como medio de cultivo, para lo cual se requería la utilización de animales de tiro, especialmente bueyes. Otros animales domésticos, tales como cerdos, cabras, ovejas y aves de corral, suministraban leche, queso y carne. La agricultura campesina, por tanto, era una mezcla de agricultura y ganadería en la que las tierras de pastos para los animales eran tan necesarias como las tierras de cultivo para la siembra. El equilibrio entre las tierras de labranza y los pastos podía variar de forma considerable, de conformidad con las diferencias de condiciones naturales, las presiones demográficas y hasta las mismas tradiciones culturales. El tamaño de la explotación campesina venía determinado en gran medida por la mano de obra empleada en la misma. Esta no era otra que la mano de obra familiar, respecto a la cual quedan todavía muchos datos por dilucidar. En el siglo XIII, o incluso antes, la familia normal de la mayor parte de la Europa occidental no era la familia extensa compuesta por todos los descendientes de unos bisabuelos comunes o aún más atrás, que vivían juntos con sus mujeres e hijos. En su lugar encontramos a menudo a los abuelos y al primogénito casado con su mujer e hijos, conviviendo con los miembros solteros de la segunda generación. Si el abuelo estaba en activo era él mismo quien dirigía la explotación agraria, o daba paso al heredero, pero seguía viviendo en ella. A la muerte de los abuelos la familia pasaba a ser una familia nuclear de 2 generaciones hasta que el modelo volvía a repetirse al hacerse adulto el heredero y contraer matrimonio. Puede que haya habido alguna excepción a dicho modelo en los Balcanes o en las regiones montañosas de Francia, en donde todavía en el siglo XVIII podían encontrarse las llamadas communautes taisibles, que eran grandes agrupaciones familiares que seguían viviendo en la explotación ancestral. Pero el hecho de que tales agrupaciones familiares fueran excepcionales en y después del siglo XIII no debe inducirnos a pensar que ocurriera otro tanto en la Alta Edad Media. En el mal documentado periodo comprendido entre los siglos VI y X u XI algunas explotaciones campesinas pudieron haber sido mucho mayores y estar más unidas de lo que lo fueron en los siglos centrales de la Edad Media. En el siglo IX un grupo familiar de Corbon, Francia, que ocupaba una explotación de unas 30 hectáreas nos proporciona un buen ejemplo. Estaba compuesto por 2 hermanos con sus respectivas mujeres, 2 hermanas y 14 hijos. Quizá tenga aún mayor interés señalar que algunas explotaciones campesinas primitivas pudieron haber contado con 1 o 2 esclavos. Esta puede ser una de las razones por las que el tamaño medio de la explotación campesina en el siglo IX era mucho mayor que en el siglo XIII, pasándose así de 40 hectáreas de tierra cultivable a 8 o 12. Otra característica de la vida campesina común a la mayoría de los países europeos era la asociación de familias campesinas en comunidades mayores, aldeas o villas. Había áreas de asentamiento disperso en donde las explotaciones individuales se encontraban a cierta distancia unas de otras, siendo esto nota frecuente en los países de orografía accidentada, en los que el terreno era quebrado y las parcelas de tierra cultivable pequeñas y dispersas. Podían encontrarse también en los terrenos forestales y baldíos recientemente roturados, en donde familias repobladoras procedentes de zonas de asentamiento anterior ponían en explotación la tierra yerma, o incluso en los espacios comprendidos entre antiguos asentamientos de tipo nuclear. Pero la norma era la vida en comunidades con una organización precisa, remontándose a varios siglos las bases de esta convivencia. Al investigar los historiadores en detalle la evolución de los asentamientos, ha podido verse con mayor claridad que, a pesar de las poblaciones de nueva planta creadas durante el periodo de expansión demográfica comprendido entre los siglos VI y VI, el modelo básico de asentamiento estaba ya configurado hacía tiempo, pero no en la época romana como cabría suponer, sino en la prerromana Edad del Hierro,
e incluso a finales de la Edad del Bronce. Tal afirmación ha podido documentarse sobre una base arqueológica. La misma supone que las últimas comunidades prehistóricas de Europa, a pesar de ser de dimensiones reducidas, eran sedentarias más que nómadas y vivían del cultivo de los cereales, al tiempo que apacentaban los rebaños y recogían los frutos de las extensas regiones de bosques. La existencia de una agricultura sedentaria ya en épocas prehistóricas ha sido demostrada en el caso de Alemania, en donde se creía que hasta los tiempos de César la economía se había basado en el nomadismo pastoril. Estudios exhaustivos, basados en datos arqueológicos y toponímicos, de regiones francesas como Borgoña, Auvernia y Picardía han demostrado que la expansión de la población en la Edad Media se hizo a partir de las zonas de asentamiento existentes creadas por las poblaciones célticas de la Galia romana y prerromana. Incluso en Inglaterra, en donde, según una vieja escuela, se creía que los celtas romanizados habían sido muertos o habían huido delante de las invasiones anglosajonas, se han descubierto más y más pruebas que vienen a confirmar la continuidad del asentamiento desde los tiempos romanos e incluso prerromanos y, como era de esperar, son aún más concluyentes las pruebas de una continuidad del asentamiento desde los tiempos prehistóricos a los medievales en Italia, a pesar de las revueltas políticas y las fluctuaciones económicas experimentadas durante la República, el Imperio y las invasiones bárbaras. ¿Qué significado tienen tales descubrimientos para nuestra apreciación de las características del campesinado medieval? Significan que los órganos básicos de las comunidades campesinas, la explotación familiar, la aldea, la villa, estaban profundamente arraigados, habiendo podido desarrollar sus propias instituciones, prácticas comunes y una conciencia de los intereses propios durante muchos siglos. Significan también que, por muy antiguas que fueran las aristocracias gobernantes, más antiguas aún eran las comunidades campesinas. Y dada la tendencia de las aristocracias a ser eliminadas y reemplazadas por medio de la conquista, las comunidades campesinas disfrutaron de una mayor continuidad temporal. La solidaridad de las comunidades campesinas es un hecho probado de la historia social medieval, en todo caso del siglo XII y en adelante. La misma se mostraba de muy diferentes maneras, en particular como medida de defensa contra extraños, invasores u opresores. Este será uno de nuestros temas, pero, llegados a este punto, podemos preguntarnos si esta solidaridad solo existía en los casos en que se daba una presión exterior. Algunos historiadores así lo han venido afirmando, sugiriendo que las villas y otras comunidades campesinas solo tomaron conciencia de su identidad en la medida en que fueron organizadas por los señores para el préstamo de los servicios exigidos, por la Iglesia para el pago de los diezmos y por el rey o príncipe y sus oficiales para el pago de los impuestos. Hasta cierto punto este criterio se adoptó en el curso de un conflicto ideológico entre las diferentes escuelas históricas. Algunos historiadores de principios de siglo, como Maitland C. y Dobzhaw, reaccionaron en contra de las interpretaciones de sus predecesores que mezclaron los testimonios de la Baja Edad Media con los escritos de César y Tácito para sustentar la idea de que la primitiva sociedad germánica era libre e igualitaria y se basaba en el control, sino la propiedad, comunal de la tierra cultivable. Los testimonios son escasos por lo que se refiere a la historia de los primeros tiempos de las comunidades rurales, cuya existencia o bien solo consta en los documentos de los terratenientes o estatales o es arqueológica y, por tanto, limitada por lo que se refiere a aspectos jurídicos o institucionales. Las fuentes arqueológicas hacen pensar que no solo la sociedad céltica de la Europa preimperial tenía una estructura marcadamente aristocrática, sino que esta era una de las características de la sociedad germánica en el momento de hundirse el Imperio Romano de Occidente. Pero un campesinado dominado por clanes aristocráticos no está necesariamente desprovisto de formas de cooperación práctica entre los campesinos que formarían la base de una identidad común. La cooperación práctica variaría en intensidad según el tipo de sistema agrícola,
del cual sabemos poco por desgracia antes del periodo relativamente bien documentado que comienza en el siglo IX, del que ya se conservan registros de propiedad, si bien de forma esporádica. Los sistemas agrícolas de las comunidades campesinas en la Baja Edad Media y en los primeros tiempos de la Edad Moderna han sido estudiados y clasificados con gran detalle. Allí donde los suelos eran de buena calidad había, en las tierras llanas o con ligeras ondulaciones que rodeaban a las grandes villas de tipo nuclear, campos abiertos en los que se entremezclaban las fajas de terreno de las diversas explotaciones familiares, y en los que, una vez hecha la recolección, trabajaban primero los espigadores locales y a renglón seguido pastaban los animales del término, sin hacerse distinción alguna entre las tierras de uno u otro propietario. A partir de los confines de las tierras de cultivo se extendían los bosques y baldíos, en los que la comunidad rural tenía derecho a recoger leña, nueces y frutos y cazar conejos y liebres, al tiempo que podía utilizarlos como pasto adicional para sus ganados. Incluso en el caso de que cada familia decidiera en privado la utilización que había de dar a su huerta o cualquier otra extensión de terreno cercada dentro del término rural, tenía que observar la costumbre tradicional de sembrar y dejar en barbecho los campos abiertos. Tal operación debía ajustarse a las normas relativas a la labor de espigar y al número y naturaleza de las cabezas de ganado que podían pastar en los rastrojos, así como al acceso a las tierras comunales. Esta era la base práctica sobre la que descansaba la actividad común del término rural, sin que ello supusiera, desde luego, la inexistencia de desacuerdos internos. Estos se producían por lo general a causa de disputas sobre la posesión o propiedad de las tierras cultivables o sobre el número de cabezas de ganado permitido en los pastos comunes, en especial cuando las tierras comunales se vieron reducidas a medida que la expansión de la población hacía que se incrementara la tierra dedicada al cultivo. Las modalidades de agricultura en campo abierto eran muy diversas. No todas ellas se caracterizaban por seguir sistemas estrictamente rotativos, en los que año tras año los cultivos sembrados en primavera seguían a los sembrados en invierno, procediéndose posteriormente al barbecho del área sembrada en primavera. Asimismo, tampoco se distribuían siempre de modo equitativo las explotaciones campesinas a través de las principales secciones en que se dividía la tierra cultivable, como en el caso de los sistemas de rotación periódica. Aún así, se hacía necesaria la regulación comunal del pasto en los rastrojos y del acceso al ejido. Esta regulación tenía una importancia menor en los sistemas agrícolas en los que las explotaciones, ya diseminadas por el área del término rural o concentradas en la vecindad de la casa, estaban cercadas y, por tanto, no eran susceptibles de utilización para los pastos comunes. Pero incluso los términos cercados contaban por lo general con extensiones de bosque común y baldíos a los que había que regular el acceso. Por otro lado, los aldeanos ejercían también un estricto control en todo lo referente a la aceptación de forasteros en la comunidad. Aun cuando el foro para semejante tipo de decisiones fuera el tribunal del señor del término rural, parece ser que normalmente eran los villanos quienes ejercían esta facultad, tanto o más que el señor. La distribución de los diferentes sistemas agrícolas en las diversas regiones de Europa vino determinada en parte por las condiciones naturales y en parte por la misma marcha de la evolución histórica. Los países mediterráneos, aunque menos fértiles, en su mayoría, que muchos de la Europa central y septentrional, estaban más densamente poblados y lo que es muy importante, más urbanizados. El cultivo del suelo próximo a las ciudades se había consagrado desde la antigüedad a la producción olivarera y a la viticultura, lo cual no implica prácticas comunales, tales como la regulación de los pastos, y sí el predominio de explotaciones individuales cercadas. Más allá de los confines urbanos se cultivaba el cereal y en las regiones montañosas predominaba una economía pastoril. Pero en la mayor parte de Europa el contraste más marcado de la vida rural se daba en la enorme disparidad existente entre las grandes extensiones sin cultivar de baldíos, bosques y montes y las pequeñas parcelas cultivadas alrededor de los núcleos rurales.
En donde abundaba más el bosque y el baldío, los sistemas de cultivo tendían a organizarse de forma más libre que el rígido sistema al que ya nos hemos referido. Aunque de hecho en las proximidades de las viviendas había parcelas de huerto que se cultivaban sin interrupción, el cultivo en las grandes extensiones baldías se desplazaba de un lugar a otro al conquistarse la tierra a la maleza por espacio de unos años, al cabo de los cuales se volvía a abandonar. Modalidades de este tipo de desplazamiento de cultivos pueden verse esparcidas con profusión desde los Pirineos a las Célticas Highlands de las Islas Británicas, incluso en los primeros tiempos de la Edad Moderna. Pero tales cultivos solo pervivieron en las zonas más atrasadas. En las llanuras y valles, al crecer la población, el desplazamiento de los cultivos tuvo que dar paso a diferentes formas de rotación dentro de los límites del área de cultivo, y hasta mediados del siglo XIV la extensión dedicada al cultivo tendió a crecer a costa de bosques y baldíos. En comparación, pues, con los primeros tiempos de la Edad Media se requería ahora una supervisión cada vez más estricta de los derechos de pasto, de ahí que se reforzara el control por parte de la comunidad rural, mientras factores tales como el crecimiento de la producción para el mercado vinieron a fortalecer la posición de determinados elementos del campesinado. La comunidad campesina no era una comunidad de iguales. La estratificación de las comunidades campesinas, además, es por lo menos tan antigua como los primeros testimonios que de ella se conservan. Esto nos sugiere que la polarización de fortunas existente entre el villano rico y el villano pobre era algo más que el resultado de la competencia en la producción para el mercado, aunque este factor tuvo su importancia ocasional en generar diferenciación social. En el siglo IX, en las villas que se hallaban bajo el dominio de los ricos monasterios de la región de París, las diferencias en las dimensiones de las explotaciones campesinas eran inmensas. Algunos colonos recién llegados poseían reducidísimas explotaciones de menos de media hectárea que probablemente cultivaban con la azada y la pala, otros tenían unas 5 hectáreas de tierra cultivable, en tanto que otros llegaban a duplicar tal extensión. Estos colonos acomodados debían de cultivar la tierra utilizando un arado tirado por una yunta de bueyes. En Picardía, en otro dominio eclesiástico en el que la población era mucho menos densa que en la cuenca del Sena, la mayoría de las explotaciones de los colonos contaban con unas 12 hectáreas de tierra cultivable, pero algunas llegaban hasta 20 o más hectáreas, en tanto que otras no pasaban de 8 hectáreas. La situación se complicaba más por el hecho de que, en zonas densamente pobladas, no una sino hasta 2 y 3 familias campesinas tenían que vivir de la explotación de una sola finca. Esto ocurría no solo en la región de París, sino también en la Italia central y septentrional. La estratificación social de las comunidades campesinas, ya acusada en los siglos IX y X, no se vio reducida con el transcurso de los siglos. Seguramente continuó reflejando los mismos factores básicos, que por lo que se refería a algunas familias campesinas consistían en la posesión de una o incluso 2 yuntas de bueyes, una participación plena en los terrenos comunales de cultivo y en los derechos de pasto y utilización del ejido, en tanto que para otros, los minifundistas, se limitaban a la posesión de poco más que la fuerza física de sus brazos con los que trabajar sus insuficientes parcelas y ganarse el resto del sustento trabajando en las fincas de los ricos. Podemos ver esta estratificación, por todos los condados ingleses, en el Domesday Book de 1086, catastro territorial en el que se refleja que al menos un tercio de la población campesina estaba compuesto por minifundistas. A finales del siglo XIII esta proporción, en zonas del sudeste de Inglaterra, superaba la mitad. Cifras semejantes pueden encontrarse en Picardía, Flandes y Namur. En Baviera, por la misma época, la mayoría de las familias campesinas vivían de explotaciones inferiores a 4 hectáreas de tierra cultivable. También Italia tenía sus indigentes minifundistas y pudientes agricultores en la misma villa, siendo mayores los contrastes allí donde la presión demográfica era mayor, como en Toscana.
el alto porcentaje de pobres aldeanos no se vio reducido hasta después de la serie de epidemias de peste que azotaron a mediados del siglo XIV a la mayor parte del occidente europeo, reduciendo drásticamente la población. No obstante, continuó vigente la distinción básica entre los que poseían en propiedad yuntas de bueyes y aquellos que tenían que emplearse en otras explotaciones para poder vivir. La estratificación interna de la sociedad rural estuvo muy restringida durante la mayor parte de la época medieval. El mercado para los productos agrícolas era demasiado pequeño en términos relativos como para permitir la empresa comercial a gran escala. Aun en el caso de que las posibilidades del mercado hubieran sido mayores, el nivel técnico de la producción, transporte y distribución de los productos agrícolas en el medievo contribuía a hacer imposible el crecimiento del nivel de producción por encima de los límites de una explotación que pudiera ser trabajada por una familia contando, a lo sumo, con la ayuda de 1 o 2 asalariados. Para mejorar de posición, a una familia campesina no se le ocurriría incrementar la producción, sino adquirir más tierras que habrían de trabajar otros colonos. Los beneficios de la tierra adicional consistían en rentas pagadas por los colonos, pudiendo también adquirirse diversos derechos señoriales de carácter lucrativo que acompañaban a las rentas de la tierra. Un incremento tal de propiedades sobre la base de los beneficios de la producción campesina era improbable, aunque no imposible, pero ello suponía que las familias campesinas acomodadas pasaban a integrarse en otro grupo social, el de los terratenientes, y asumían un estilo de vida completamente diferente. Un ascenso social semejante no era algo desconocido, pero sí muy raro. Como hemos señalado, un cambio de este tipo era difícil desde el punto de vista económico. Además, las barreras sociales levantadas para impedir la penetración aún en los niveles inferiores de la aristocracia terrateniente eran muy grandes y habían sido creadas con esa finalidad. La nobleza y la clase acomodada consideraban a los campesinos criaturas distintas, casi una raza diferente. Hasta la llegada de los tiempos modernos, momento en el que comenzaron a desintegrarse las estructuras tradicionales de la sociedad medieval y en el que la demanda del mercado de productos agrícolas aumentó considerablemente, no se les ofrecieron otras posibilidades de progreso efectivo a los campesinos más ricos que la de la absorción dentro de la pequeña nobleza. Estas se lograron gracias al desarrollo de una agricultura capitalista a base de la utilización de mano de obra asalariada y la inversión de grandes sumas de capital en la explotación agrícola. Pero las condiciones para que se produjera el desarrollo efectivo de la agricultura capitalista presagiaban ya el fin de la sociedad campesina por larga que fuese su agonía, y no es este lugar para ocuparnos de ello. En la Edad Media, pues, los pobres minifundistas y los campesinos ricos seguían, a pesar de las diferencias existentes en los niveles de sus ingresos formando parte del mismo grupo social, con un estilo de vida semejante, distinguiéndose uno de otro por el volumen más que por la calidad de sus posesiones. Asimismo, en las comunidades rurales había otros elementos que desempeñaban funciones diferentes de las de los ocupantes de explotaciones agrarias. Debemos mencionar, en primer lugar, a los artesanos. Toda sociedad rural necesitaba artífices que trabajaran la madera, el cuero, los metales y el barro, ya que los objetos hechos de estos materiales eran esenciales para la producción agrícola y la vida cotidiana. La mayoría de los campesinos eran probablemente capaces de reparar, e incluso de fabricar, muchas de las herramientas necesarias, pero en cualquier caso se requería el concurso de especialistas. El más importante de todos era el herrero. Fabricaba o reparaba las piezas de hierro de arados y carretas, herraba caballos y bueyes, forjaba o afilaba hoces, guadañas, hachas y cuchillos, al tiempo que suministraba ganchos y clavos para las construcciones. La forja del herrero era uno de los centros de la vida rural, y, además, los misterios propios de su oficio le daban un prestigio casi mágico. El carpintero, aunque menos omnipresente, era también un hombre clave en la comunidad agrícola, ya trabajara la madera en general, sin una especialización, ya se dedicara a un ramo específico de la actividad,
como la fabricación de arados, carretas o ruedas y engranajes de molino. La pericia del carpintero era también indispensable a la hora de construir edificios, pues, salvo en aquellos lugares en donde era más fácil conseguir piedra que madera, la mayoría de las casas rurales tenían una estructura de madera. No obstante, quienes trabajaban en la construcción en general, ya fueran carpinteros, albañiles, enjalbegadores, techadores o tejeros, tendían a desplazarse continuamente más que a ser miembros estables de una comunidad concreta. Otro tanto puede decirse de los alfareros, cuyos hornos, instalados junto a los yacimientos de arcilla, no se encontraban necesariamente en las proximidades de los núcleos habitados. De vez en cuando, sin embargo, cuando se descubrían ricos yacimientos en las proximidades de las villas, vemos que tales comunidades acaban convirtiéndose en centros de producción especializados, como es el caso de Potter Marston en Leicestershire. Página 48.